Búscanos en Facebook. Pasemos a la siguiente diapositiva. Esa es la otra doctrina. Son varias, pero solo pude traer algunas por espacio, porque no hay espacio para ponerlas todas. Pero fabricantes de dioses es una doctrina fundamental dentro de lo que es la fe mormona. Fabricantes de dioses. Suena interesante. Hay un libro que así se llama, se lo recomiendo. Puede usted buscarlo. Y es interesante, habla acerca de todo lo que usted quiera saber de los mormones. Pasemos a la otra diapositiva, a ver qué significa eso. Decía Orson Pratt: cuando todos los espíritus fueron enviados desde los mundos eternos, no eran bebés. Pero cuando entraron en el tabernáculo infantil, el cuerpo, tuvieron necesidad de ser comprimidos. ¿Qué significa esto? Mire, para los mormones nosotros preexistíamos, oiga bien. Para los mormones, antes de ser concebidos, nosotros ya existíamos, éramos espíritus y vivíamos en distintos mundos. Oiga bien, distintos planetas, ahí vivíamos, pero no teníamos cuerpo, sino que éramos espíritus. ¿De dónde aparecimos? Bueno, ellos hablan de que hay un Dios Padre que se llama Elohim y que este Dios Padre tiene su diosa esposa que está eternamente embarazada, dando a luz constantemente miles de espíritus, pero no tienen cuerpo. Entonces esos espíritus están ahí en los diferentes mundos, en la galaxia, en el espacio, y cuando son enviados a la tierra, entonces tienen que venir al cuerpo de un bebé en el momento que el bebé nace, pero como ellos, los espíritus son grandes, no caben en el cuerpo del bebé, por eso dice él que tienen que ser comprimidos, reducidos de tamaño, para que pudieran caber dentro del cuerpo del bebé. Entonces dicen ellos que por esa razón, al ser comprimidos, nosotros olvidamos, dicen ellos, olvidamos que antes andábamos por ahí en otros planetas. Se nos olvidó. ¿Y quién nos recuerda entonces eso? Bueno, la iglesia mormona. La iglesia mormona a través de su profeta y fundador y casi Dios, Joseph Smith. Pasemos a la otra. Dice Orson Pratt: disminuidos en tamaño para que sus espíritus pudieran ser encerrados en los cuerpos infantiles de tal manera que se olvide de su existencia anterior. Mire qué tremendo. Nos olvidamos de lo que éramos porque fuimos comprimidos. Esa doctrina enseñan ellos. Pasemos a lo que sigue. Como ha dicho uno de los grandes profetas, decía ahora Harold Goodman, presidente de la misión mormona en Inglaterra. Como ha dicho uno de los grandes profetas y presidentes de la iglesia, como es el hombre, oiga esto, como es el hombre fue ante Dios, y como es Dios puede llegar a ser el hombre. O sea que Dios fue un hombre igual que nosotros, y para llegar a ser Dios pues tuvo que hacer lo mismo que tienen que hacer los mormones hoy en día para llegar a ser dioses. Me llama la atención, usted dirá que están locos los mormones, ¿cómo pueden creer eso? ¿Cómo alguien podría creer esa doctrina tan ridícula? Pues le voy a decir una cosa. Nosotros los evangélicos también hemos permitido que esa doctrina del diablo entre en nuestras iglesias. ¿Cómo y cuándo? ¿Se acuerda usted lo que sucedió el 21 de julio del año pasado? Hubo un evento acá en Tegucigalpa. Un día una nación. Un día una nación. En donde decían de que Honduras iba a nacer de la noche a la mañana tomando una cita de Isaías acerca de una profecía que se cumplió en Israel un 14 de mayo de 1948, imagínense. Ya se cumplió una profecía cumplida y toman esa profecía y dicen, Honduras es esa nación, debe de nacer de un día para otro. Y hacen un evento nacional donde en diferentes ciudades, en los estadios, se congregaban las iglesias ahí, pobrecitos los hermanos, pero bueno, ahí andaban, congregados, pensando que Honduras iba a ser una nación nueva. Qué bonito si así fuera. Si la Biblia dice que la maldad va a aumentar. Cuánto desconocimiento de la Biblia, por amor de Dios, pero así estamos, evangélicos. Sabemos mucho de cantantes y de música, pero no sabemos de la Biblia. Trajeron un predicador estrella
llamado Miles Monroe de las Bahamas. Miles Monroe vino a una iglesia, no quiero decir el nombre, pero vino a una iglesia de acá de Tegucigalpa a impartir una conferencia. Invitaron en su mayoría pastores y líderes. Y en esa conferencia Miles Monroe predicó precisamente de esa doctrina que mencionábamos de los mormones. Decía Miles Monroe que nosotros somos dioses. Y tomó una botella de agua y puso un vaso, llenó. Dijo, este es Dios. Ahí está el video en el YouTube. Dijo él, este es Dios. Este vaso es Jesús. Entonces echó del agua en el vaso y dijo, ve, Jesús es de la misma esencia de Dios. Ahí está correcto, es cierto. Toma otro vaso y dice, este somos nosotros. Y llena de la misma agua. Dice, nosotros somos de la misma esencia de Jesús y de Dios. Por lo tanto somos dioses. Dígale a su hermano que está a su lado, hola Dios, ¿cómo estás? Eso sucedió, hermano. Ok. Muy bien. Everybody must look at me. Todos, por favor, mírenme. I want to show you what God did. Quiero mostrarles lo que hizo Dios. If you listen to me, Si me escuchan, you will never be the same. no van a ser iguales otra vez. Plants, Cuando Dios entonces quería he plantas, spoke to the dirt. le habló a la tierra. When God wanted stars, Cuando quería estrellas, he spoke to the gases. le habló a los gases. When God wanted fish, Cuando Dios quería he peces, spoke to the le water. habló al agua. When God wanted Cuando animals, Dios quería he animales, spoke to the dust. le habló al polvo. Now verse 26. Ahora en el verso 26, When God wanted you, cuando Dios lo quería a he didn't usted, speak to the dirt, Él didn't no le speak to habló the a la waters, tierra, ni a las didn't speak gases, to the ni a las firmament. aguas. The Bible says, La and Biblia God dice said, que Dios dijo, let us make this one. hagamos esto. He spoke to himself. Él se habló consigo mismo. So, Así que, look at me. mírenme, This is God. aquí está, esto es Dios. God said, let us Y Dios dice, hagamos make man. al hombre. And God says, Y Dios dice, man, hombre, God, Dios, man. hombre. You have the same material as God. Usted tiene el mismo material que Dios. Whatever is in God Lo que hay en Dios is in you. está también en usted. You did not come from the dirt. Usted no vino del suelo, You came out of God. usted vino de Dios. This is why you are called Por eso es que a usted sons of God. se le llama hijo de Dios. No angel has the image of God. Ningún ángel tiene la imagen de There's no Dios. angel in the Bible that has the image of No hay God. ningún ángel en la Biblia que tenga la imagen You are de the Dios. only creature on earth Usted es la única criatura that sobre la God tierra says que Dios dice have my image, tiene mi my imagen, nature, mi my naturaleza, character, mi carácter, my essence, mi my esencia, material. mi You materia. are just like me. Ellos son igual que mí. Hallelujah. Aleluya. You are sons of God. Ustedes son hijos de Dios. Hallelujah. Aleluya. So when you read the Bible, Así que cuando lee la Biblia, every time an angel shows up cada ángel aparece in the Old Testament, en el Antiguo the Testamento, human would fall down. y usted va y- al trono y And immediately, the angel would inmediatamente say, el ángel va a "Stand up. decir, párese, quick, get up. párese. Why? ¿Por qué? My boss is watching. Mi jefe está viendo. Hallelujah. Aleluya. Angels are your servants.
Los ángeles son Every sirvientes. time they see you, Cada vez que ellos le ven, they see God. ellos miran a Dios. This is why you need God. Por eso es que usted necesita a Dios. You don't need God to go to heaven. Usted no necesita a Dios para poder ir You al need cielo. God to know who you are. Usted necesita a Dios para saber quién es usted. You are just like your father. Usted es justo igual que su padre. Tell your neighbor, Dígale a su if you knew vecino, who I was, you would take me for lunch today. si tú sabes quién soy yo, me vas a invitar a comer hoy. Tell your neighbor, Dígale a su vecino, take God for lunch today. lleva a Dios a comer hoy. Take God for lunch today. Lleva a Dios a almorzar hoy. Hallelujah. And God decided, Y Dios decidió, I lost my children perdí a mis hijos and I am alone. y estoy solo. I want my children back. Quiero de vuelta a mis hijos. So God poured himself out again Así que Dios nuevamente se vierte a sí mismo and he called it y lo llamó Jesus. Jesús. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. And God said, Y Dios dijo, I will send my first begotten son voy a enviar a mi primer hijo to go and get my other sons. para ir y rescatar a mis otros hijos. So Jesus Así que Jesús is the Son of God. es el Hijo de Dios. And the Bible says Y la Biblia dice he is the exact image of que the Él invisible es God. la imagen exacta del Dios invisible. And the Bible says Y la Biblia dice, we were made in his image. fuimos hechos a su imagen. So God says Así que Dios dice, the children don't know who they are. estos niños no saben quiénes son. They live in Honduras. Ellos viven en Honduras, They don't know how great they are. no saben cuán grandes son ellos. Say with feeling. They don't know how great they Ellos are. no saben lo grande que son. They don't know that they are kings. Ellos no saben que son That they have reyes, royalty. que son familia That they have real, power. que tienen They have poder, anointing. que tienen un They are trono, rulers. que son They don't know that. gobernantes. Ellos no saben So eso. I will send the Así image que voy a mandar la imagen to show them who they a are. mostrarles quiénes son. And one of them said, Y uno de ellos, most of you are looking for God. la mayoría de ustedes están buscando a Dios. He sent me. Él me envió. He that has seen me Que el que me ve a mí has seen the Father. ha visto al Padre. He that has seen the glass Aquel que mira el vaso has seen the bottle. ha visto la botella. Whatever is in the bottle Lo que hay, de lo mismo que hay en la botella, is in the glass. está en el vaso. ¿Mm? Man, Hombre, God, Dios, Father. Padre. The same. Lo mismo. Son lo mismo. Sons of God. El Hijo de Dios. Say your feeling. Sons of God. El Hijo de Dios. Sons of God. Hijos de Dios. That's what you are. Eso es lo que ustedes You son. came out of God. Ustedes provienen de You Dios. came out of God. Provienen de Dios. You've got God's nature. Ustedes tienen la naturaleza de Dios. No one makes you a son of God. Nadie lo hizo hijo de Dios. You were born a son of Usted God. nació como hijo de Dios. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Makes you a son of God. Nadie lo hizo hijo de Dios. You were born a son of Usted God. nació como hijo de Dios. The Bible does not say La Biblia no dice God has love. que Dios tiene amor. God has love. It Dios doesn't say tiene God has love. No dice que tiene amor. It says God is love. Dice que es amor. The Bible does not say La Biblia no dice God has holiness. que Dios tiene santidad. It says God is Dice holy. Dios es santidad. So you Así que usted are es holy. santo. And the Bible says, Y la Biblia dice, with God, con Dios, with God, con Dios, with con God, Dios, nothing is impossible. nada es imposible. In the congregation Y Dios of the gods, preside en la congregación de los dioses. otra vez, listen. Otra vez, escuchen bien. Dios preside entre los dioses, Otra en la vez, congregación de los dioses. otra vez, otra vez, Dios preside la congregación de los dioses. otra vez, Dios preside la congregación de los dioses. otra vez. Dios preside. Yo les he dicho, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo. Otra vez. Yo les he dicho, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo. Mais alto. Juntemos las manos ahí, por favor. Hold hands with the gods. Una sus manos con Dios. Hold hands with the gods. Tome las manos ahí entre los dioses. Tell your neighbor, Dígale a su vecino, now I know who you are. ahora sabe, ahora sé quién eres. Say with feeling, now I know who you are. Ahora sé quién eres. Tell your neighbor again, Dígale nuevamente a su now I know who vecino, you are. ahora sé quién eres. You are just like your father. Tú eres igual que tu padre. Eso sucedió. Yo le escribí en esa ocasión al presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras diciéndole, ¿por qué usted trajo a ese sinvergüenza? ¿Qué le pasa? ¿Es que acaso ustedes son mormones o qué? Me dijo él, yo sé por qué lo hicimos y daremos cuenta a Dios. Tengo el correo ahí. Yo no sé por qué lo hicieron. ¿Será que piensan que se van a librar de la ira de Dios? No lo sé. No sé qué razón. Pero intencionalmente, óigame, si no le estoy hablando de un pastor neófito, el presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, es un hombre bien preparado. ¿Cómo va a traer a Miles Monroe?
Y que no diga que lo sorprendieron que no sabían quién era Miles Monroe, pues. Si yo sabía quién era Miles Monroe, no iba a saberlo él, pues. Que por su posición de presidente de las confraternidades evangélicas de Latinoamérica debía de saberlo, no solo de Honduras. Pero tristemente, hoy en día quedaron dañados muchos cristianos, porque a partir de ese día usted va a escuchar que entre los mismos cristianos se dice: nosotros somos dioses. Somos dioses, porque muchos fueron, escucharon esa prédica y se la tragaron y murieron como el pez por la boca. Se la tragaron. Una doctrina tan perversa como esa. Sigamos leyendo entonces. Dice Spencer W. Kimball, presidente mormón en el año 1974. En cada uno de nosotros está el potencial de llegar a ser Dios. Lo mismo que predicó Miles Monroe. Dijo Miles Monroe: mañana que llegues al trabajo, dijo, di, aquí viene Dios, buenos días. Sí, ya llegó Dios. Ese hombre hereje, blasfemo, que dijo que Jesucristo nunca predicó nacer de nuevo, oiga bien, se le olvidó que en Juan 3 Jesucristo predicó nacer de nuevo, precisamente a Nicodemo. Dijo: Jesucristo nunca predicó nacer de nuevo, nunca, nunca. Y después se acuerda y dice: una vez. ¿Cómo es que nunca? Nunca es nunca. Claro, una vez y más que suficiente. Ya se murió. Ya se murió. Un accidente aéreo con la esposa y con la hija. Ya está dándole cuentas, bueno, ya está quemándose en el infierno. Y no es que yo sea Dios para decirlo, pero si ese hombre se salvó, entonces el diablo tendría que salvarse también. Pues en cada uno de nosotros, dice este presidente mormón, está el potencial de llegar a ser Dios. Nosotros éramos en el comienzo con Dios. Oiga, qué herejía. ¿Qué se le viene a la mente cuando usted lee eso? Nosotros éramos en el comienzo con Dios. Juan 1:1. ¿Qué dice la palabra? En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El hombre se puede transformar a sí mismo. Oiga bien, nosotros transformándonos a nosotros mismos. Cuando nosotros necesitamos que sea la obra del Espíritu Santo obrando en nosotros, hermano. Y no transformándonos en dioses, sino en hijos de Dios. Dice que el humano tiene en él las semillas de la divinidad que pueden crecer. Cada humano dice que tiene esas semillas de la divinidad. Y puede elevarse a sí mismo desde los cordones de su propio calzado. Qué tremendo. Esa es la doctrina mormona. Esa doctrina entró a la iglesia evangélica. Por eso es importante uno conocer, hermano, la palabra del Señor. Hay que estar bien instruidos. Ahora ya no se instruye en las iglesias. Yo oigo miles de institutos bíblicos para tirar para arriba, pero que instruyen a la gente de verdad, no, hermano. Le escribí una vez a un pastor, también duramente me bloqueó porque no hayó qué decirme. Porque el tipo en su iglesia estaba graduando de licenciados en teología a todo aquel que llegara ahí a su instituto bíblico en un mes. Licenciado en teología en un mes. Y le digo yo, óigame, pero ni el kinder se pasa en un mes, pues. Si usted quiere graduar un licenciado en un mes, ni los ha graduado de bachilleres, no que de un solo, en un mes. Solo tenían que pagarle no sé cuánto en dólares y ya estuvo. Yo le escribí también. Le dije, usted es un farsante, porque un título de licenciatura solo lo puede dar una universidad, no un instituto. Inclusive un instituto bíblico, para que sea un instituto y dé títulos de bachiller en teología, tiene que estar también aprobado por la Secretaría de Educación y la universidad aprobada por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. No es así nomás. Hoy en día muchas iglesias ponen instituto bíblico y le dan título de bachiller, una farsa. Farsa. Está llenándose de farsas el cristianismo.
¿Por qué mejor no dan diplomados? Que un diplomado sí lo puede dar cualquiera, hermano. Usted y yo lo podemos dar, un diplomado. Pero un título de bachiller no, a menos que sea un instituto legalmente constituido, con instalaciones aprobadas y todo. Y una universidad también legal. Legal, con todas las de la ley. No farsas. Pasemos a la otra. Dice Joseph Smith: Dios nunca tuvo poder para crear el espíritu y el hombre ni ninguna otra cosa. Claro, porque dicen ellos que Dios no crea, sino que Dios lo que hace es que engendra aquel montón de criaturas. Pero no las crea. Y los hijos de ese Dios son dioses. Entonces va entendiendo usted la lógica de los mormones. Ese Dios tiene una esposa diosa que está eternamente embarazada, dando a luz a cada rato aquel montón de espíritus. Entonces esos espíritus son dioses, potencialmente son dioses, pero para convertirse en dioses necesitan un cuerpo y por eso vienen a la tierra. Pero ya teniendo el cuerpo hay un problema, se les olvidó que eran dioses, entonces tienen que entrar a la fe mormona para que ahí se les enseñe qué hacer para llegar a ser dioses. Mire qué problema. O sea que Dios, según ellos, Elohim, ni eso pudo hacer, ni hacer bien el trabajo. Pasemos a la otra. ¿Qué dice la Biblia? Que somos seres creados por Dios. Ya lo sabe usted, Génesis 1:27, Génesis 2, Génesis 3, habla de que fuimos creados por Dios. No lo vamos a leer. Que solo hay un Dios. También dice la Biblia que hay un solo Dios. Y que por desear ser dioses, la muerte y el pecado entraron a la humanidad. Acuérdese Génesis 3, ¿qué fue lo que pasó en la humanidad? ¿Verdad? Cuando la serpiente engaña a Eva. Pero vamos a leer un par de versículos de esos. Isaías 44. 44:6 de Isaías. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Y fuera de mí, dice. Entonces, ¿cómo es que dicen que somos dioses nosotros, pues? ¿Acaso Dios miente? ¿Quién tiene la razón? ¿Los mormones, Miles Monroe o Dios? Dios. Por eso hay que apegarnos a la Biblia, y no estar escuchando profecías, revelaciones que no son apegadas a la Biblia. Y el 45 de Isaías 18. Porque así dice Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, sino para que fuera habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hay más. No hay más Dios, el único Dios. Pasemos a la otra diapositiva. Otra doctrina mormona. El matrimonio eterno. Sí, eterno. Matrimonio eterno. Suena raro, ¿verdad? O sea, el matrimonio aquí es para toda la vida, pero ellos ya dicen eternidad. ¿Está entendiendo? Eternidad. Pasemos a la diapositiva para que vayamos bien. Dice el presidente mormón Spencer Kimball: nadie puede llegar a ser un Dios sin ser casado por la eternidad en una ceremonia especial en el templo. Tiene que casarse en el templo en una ceremonia especial, aunque usted haya sido casado. ¿Y por qué en el templo? Porque el templo para ellos es el lugar donde celebran todas las cuestiones importantes de su doctrina. En Honduras, los mormones que necesitaban casarse debían de ir a Guatemala, porque en Honduras no había templo hasta hace algunos añitos, que hicieron un templo ahí por Mayagüela, por las Hadas. Ahora sí, ya no tienen que hacer el viaje a Guatemala los hondureños. Ya tienen templo. Solo mediante el matrimonio celestial puede uno encontrar el camino recto, la senda angosta. No se puede obtener vida eterna o deidad, porque recuerde que para ellos la vida eterna o salvación es ser dioses, de otra manera. No se puede obtener de otra manera, solo con el matrimonio eterno. Usted dirá, pero ¿qué tiene de malo eso? Bueno, sigamos viendo. Pasemos a la otra. Con nuestro intelecto, decía Harold Goodman, presidente de la Misión Mormona de Inglaterra, con nuestro intelecto y con nuestra disciplina podemos crecer y desarrollarnos constantemente y llegar a ser un Dios
si es que hemos recibido en la casa del Señor las sagradas ordenanzas de marido y mujer. Esto debe hacerse en pareja, no es una búsqueda individual. En pareja, debe de casarse, pero hablan de un matrimonio por la eternidad. O sea que este matrimonio se casan aquí, pero cuando lleguen a ser dioses, seguirán siendo un matrimonio. O sea, ¿es bíblico eso? Usted, mire, cuando nosotros nos toque partir de este mundo, un matrimonio donde ambos son hijos de Dios, cuando mueran y estén en el paraíso, ¿van a seguir siendo esposos? No, eso enseña la Biblia. Pero ellos enseñan que sí, van a seguir siendo esposos allá. Pasemos a la otra. ¿Qué dice la Biblia? Que somos salvos por medio de Jesucristo. O sea, no es por el matrimonio, nos salvamos por Cristo, Cristo es nuestro Salvador. Nadie se salva por sus propios medios y en el reino celestial no hay matrimonios. Vamos a leer en Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Somos salvos en Jesús, no somos salvos porque somos casados, porque celebramos nuestro matrimonio en un ritual en el templo. 1 Tesalonicenses 5:9 dice la palabra: Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, por medio de Él alcanzamos salvación, quien murió por nosotros para que ya sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Somos salvos por Cristo. Hay más textos acerca de eso. Mateo 22:29. Entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Pues en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Respondía Jesús ante la pregunta de que si un hombre había tenido su esposa y resulta que el hombre moría sin haber dejado hijos, según la ley el hermano debía tomarla ya por mujer, y resulta que el hermano también moría y sin dejar hijos y el otro hermano la tomaba, allá en el cielo, ¿quién de ellos será el marido de ella? Jesús dice: nadie. Nadie. Allá no existe eso. Allá a nuestras esposas las vamos a ver como hermanas, no como esposas. Ni siquiera vamos a decir: ella era mi esposa en la tierra. Tampoco. No nos vamos ni a acordar de eso, al menos no nos vamos a acordar. No vamos a poder decir, porque imagínense si nosotros tuviéramos el recuerdo de que nuestra esposa, al verla allá en el cielo, entonces vendrían a nosotros sentimientos que no pueden existir en el cielo, como son los celos. No se puede. Entonces el Señor va a eliminar esos recuerdos y esos sentimientos. Pasemos a la otra diapositiva. Poligamia. ¿Qué es la poligamia? El varón puede tener varias esposas. Es una doctrina mormona. El varón puede tener, la mujer no, o sea, el varón sí. La poligamia solo aplica para el varón. Pasemos a la otra diapositiva. Este señor, Brigham Young, denunció la monogamia como fuente de prostitución. Oiga bien, la monogamia. ¿Qué es la monogamia? Tener una sola esposa y un solo esposo. Pues este hombre, Brigham Young, que fue el segundo presidente de la iglesia, el famoso Moisés de los mormones, denunció la monogamia como fuente de prostitución. Dijo que por culpa de la monogamia, entonces los hombres buscaban prostitutas. Dice que fue iniciada por los fundadores del Imperio Romano, la monogamia. Imagínense,
Si la monogamia existe desde el principio del libro de Génesis, usted la lee, cuando Dios dice que varón y hembra los creó, ¿verdad? Y serán una sola carne. Desde aquel entonces Dios establece la monogamia y ellos dicen que en el tiempo del Imperio Romano. También alabó la poligamia como la única religión popular en el cielo. Eso dijo este hombre. Y declaró que los siervos del Señor siempre han practicado la poligamia. Qué tremendo. Pasemos a la otra. La sección 132, canonizada en 1876 y aún vigente en nuestros días, advierte que todos los que se nieguen a practicar la poligamia están condenados y serán físicamente destruidos. Los mormones son polígamos. Ahí cerca de mi casa, en la misma cuadra, vivía el presidente de la iglesia mormona de la colonia San Miguel. Y bueno, lo que supimos nosotros por los mismos hijos de él que comentaban, el papá de ellos tenía 3 hogares, 3 esposas con bastantes hijos, todas ellas. Porque para ellos tiene que ser así. Un mormón no puede decir, no, a mí no me gusta eso de la poligamia, porque entonces no va a alcanzar a ser un Dios. Él, para ser un Dios, necesita cumplir con todos los preceptos mormones, y uno de ellos y de los más importantes es la poligamia. Además, si no la practica, será destruido. Pasemos a la otra. Los líderes mormones consideran a la revelación sobre la poligamia la doctrina más importante y sagrada que jamás se haya revelado a hombre alguno sobre la tierra. O sea, la doctrina más importante del mormonismo, de todo lo que venimos hablando, es la poligamia. Es increíble. Mire, las mujeres mormonas sufren bastante, porque ellas desde niñas son educadas con la idea de que tienen que aceptar que cuando se casen van a compartir su marido. Desde niñas. Y crecen en hogares en donde ven a su papá teniendo más de una esposa y tienen bastantes medios hermanos. Entonces, estas mujeres, no crean, no todas quieren vivir así, porque no estamos en los tiempos de las cavernas. La gente ahora con el internet, la televisión, ve que los hogares felices son aquellos donde hay un hombre y una mujer y crían a sus hijos. Esos son los hogares felices, no los hogares donde hay múltiples esposas para un solo hombre. Porque esas mujeres viven amargadas, esas niñas crecen viendo la amargura de sus madres. Así que no es fácil para las mujeres ser mormonas. Es más fácil para el varón, para la mujer no. Es complicadísimo. Los mormones aconsejan, por ejemplo, si una mujer se casa y ella le dice a su marido, no, nosotros no vamos a practicar la poligamia, pero el hombre quiere llegar a ser un dios, entonces ellos le aconsejan a este hombre mormón que se divorcie. Y por eso el estado de Utah, que es el estado mormón, es el estado con los más altos índices de divorcio en los Estados Unidos y también de suicidios. La gente vive frustrada. Es que es una religión bien grosera, porque imagínense obligar a las personas, porque también el hombre que no le nazca en su corazón, que no es promiscuo, pues, que no es sinvergüenza, que él quiera ser fiel a su esposa, en la iglesia le van a estar metiendo en la cabeza que se va a ir al infierno si no tiene otra esposa. Hay que tener por lo menos 2. Entonces psicológicamente se ven dañados los mormones, más las mujeres, repito, pero también dentro de los hombres se da eso. Pasemos a la otra, por favor. ¿Qué dice la Biblia acerca de la poligamia? Dios prohíbe la poligamia. El hombre es una carne con su esposa y el adulterio y la fornicación son pecados. Génesis 2:24, veámoslo, por favor. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y nace la monogamia. Dios hizo a Adán y luego hizo a Eva. No le hizo 3 mujeres, le hizo una, para que fueran una sola carne.
Si hubiese sido voluntad de Dios que el hombre tuviera más de una mujer, entonces a Adán no le hubiera hecho solo a Eva. Le hubiera tenido que sacar 2 costillas, que hacer a Eva y a otra. Pero hizo una mujer para cada hombre. Una mujer para cada hombre. Ese es el orden de Dios. Mateo 19, Jesucristo hablaba de eso también. Si lo buscamos, por favor. Le preguntan a Jesús si estaba permitido repudiar a su mujer por cualquier causa. Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Y en Gálatas 5 se habla acerca de que el adulterio y la fornicación son pecados. Gálatas 5:19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a estos advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No es voluntad de Dios que se practique la poligamia. Pasemos a la siguiente. Quinta doctrina mormona. Joseph Smith, el profeta y salvador mormón. Para ellos, su salvador no es Jesús. Usan el nombre de Jesús nada más, como decía anteriormente, para ganar adeptos. Pero para ellos Jesús no es su salvador. Para ellos su salvador es ese señor que fundó la iglesia llamado Joseph Smith. Leamos a ver qué dicen ellos de Joseph Smith. Joseph Fielding Smith. Este Joseph Fielding Smith era el nieto del hermano de Joseph Smith. No es el mismo, no voy a creer que es el mismo, hablando de sí mismo. Decía Joseph Fielding, que fue el 10º presidente de la iglesia y profeta: no hay salvación si no se acepta a Joseph Smith. Aceptar a Joseph Smith. Nosotros aceptamos a Jesucristo. ¿Por qué lo aceptamos? Porque es Dios. Pero vamos a aceptar a un hombre. Es ridículo. Pero el que quiera ser mormón debe de aceptar a Joseph Smith. Si eso llegaran a decir a las casas cuando llegan a tocar la puerta, tienen que aceptar a Joseph Smith, nadie les abriría la puerta. Nadie iría. Pero ellos son astutos, no lo hacen así. Hablan de Jesús y andan con la Biblia. El libro de Mormón ahí lo andan escondido en la mochila. Pasemos a la otra. Brigham Young decía: ningún hombre o mujer de esta dispensación entrará jamás en el reino celestial de Dios sin el consentimiento de Joseph Smith. Yo no puedo ir allá sin su consentimiento. O sea que la llave de la vida y la muerte y de entrar al reino de los cielos, todo lo tiene Joseph Smith. El camino a la salvación es Joseph Smith. Tremendo. Tremenda herejía. Son herejes. Pasemos a la siguiente. Decía también Brigham Young: él tiene las llaves para gobernar en el mundo de los espíritus y él gobierna triunfante allí, ya que ganó todo poder y una gloriosa victoria sobre los poderes de Satanás mientras todavía estaba en carne. O sea, quien derrotó al diablo ya no es Jesús, según los mormones, es Joseph Smith. Tremendo. Y quien recibió todo poder, acuérdense que Jesucristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿se acuerdan? No, ellos lo cambiaron. Ahora es Joseph Smith el que tiene toda potestad, el que tiene todo el poder. Mire qué tremendo. O sea que Joseph Smith, para los mormones, estamos viendo, no solo fue un hombre que fundó la iglesia, no solo era un profeta. ¿En qué se está convirtiendo? En el Mesías, salvador de ellos. En el Mesías. Su salvador, su redentor es Joseph Smith. Hacemos a la otra, por favor.
Todo espíritu que confiesa que Joseph Smith es el profeta que vivió y murió como profeta y que el libro de Mormón es verdadero es de Dios, y todo espíritu que no lo hace es del anticristo. O sea, ellos consideran que es del anticristo el que no cree todas esas loqueras que predican. Si usted y yo que no las creemos, ellos nos miran a nosotros como el anticristo. Vayan teniendo la psicología del mormón. Usted dirá, pero ¿para qué me sirve todo eso si yo no voy a ser mormón nunca? Pero le va a tocar evangelizar a un mormón. Le va a tocar a usted algún día hablarle del evangelio a un mormón, y si usted no sabe lo que ellos creen, si usted no entiende la doctrina de ellos, ¿cómo le va a hablar? ¿Cómo le va a hablar? Por eso hay un montón de cristianos que le huyen. Llega el mormón a tocarle la puerta y le dicen al niño, diga que no estoy. Aproveche, agarre ese mormoncito, véngase, dígale, invítelo, y usted evangelícelo. Háblele de Cristo, que se vaya confundido al menos el mormón. Pero háblele de Cristo. Pero se le esconde, hay otros que lo reciben y están escuchando, se dejan adoctrinar y después quedan confundidos. Lo mismo sucede con los testigos de Jehová. Lo mismo sucede. Se dejan adoctrinar por ellos en lugar de aprovechar. Yo en cierta ocasión andaba evangelizando, llego a una casa y es raro que usted sabe, la gente mundana difícilmente le dice a uno entre, lo atienden desde el portón así, ajá, ¿y qué quiere? Y me dicen, pase adelante, venga. Yo, qué raro, alegre, gloria a Dios, digo yo, que al menos alguien lo hace pasar a uno y me invita. Cuando entro a la sala, los veo que están en una mesa, en rueda con los niños y con las Biblias abiertas. Se me entiende, se me enciende el foquito y estos son testigos de Jehová. Sí, lo miro. Y el esposo, el padre de familia y la señora son maestros de doctrina en la iglesia de Testigos de Jehová. Son los que adoctrinan, man. Gracias a Dios, ¿verdad? Cuando usted conoce la palabra de Dios, no tiene que tener temor. Me senté, empezamos a hablar de la Biblia. Los niños, cuando escucharon el mensaje, ellos se cierran. Usted sabe, ellos difícilmente van a decir, sí, creo todo lo que usted me dice. Difícilmente lo hacen. Por más que vean que con la Biblia uno les demuestra lo contrario a lo que ellos creen. Pero me corrieron cuando vieron que los niños estaban prestando atención con la boca abierta. Porque se estaban dando cuenta a los niños que sus padres les estaban enseñando mal. Entonces uno más bien debe de aprovechar esas oportunidades para hablar el evangelio. Porque ellos no podían responder muchas preguntas, les mostraba versículos con la Biblia y se quedaban con la boca abierta, no sabían qué responder. Porque el testigo de Jehová aparenta saber mucho de Biblia. Y mire que le hago este paréntesis de los testigos de Jehová, porque así es el mormón también. Aparenta saber mucho de Biblia el testigo de Jehová. Pero el testigo de Jehová lo único que sabe es su doctrina. No saben Biblia. No la saben. Cuando ellos, mire, si ellos estudiaran Biblia, entonces no fueran testigos de Jehová. Pero ellos tienen un librito café y ahí está toda la doctrina que ellos deben de estudiar. Pasemos a la otra. ¿Qué dice la Biblia? Jesucristo es nuestro único Dios y Salvador. Jesucristo hizo expiación por nuestros pecados. Leamos otra vez Romanos 10:9 dice, y si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás. Eso es lo que tenemos que creer nosotros. Amén. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor a nosotros. Por cuestión de tiempo vamos a saltar un poquito, no vamos a leer los demás textos. O leamos el de Hebreos, pues. Porque habla de la expiación, ese versículo es bonito. Leamos el de Hebreos 9:11. Dice Hebreos 9:11. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nosotros entonces recibimos el perdón de pecados por el sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Se ofreció, en lugar de ofrecer un animalito, pues se ofreció él como el cordero inmolado, y ahí nosotros obtuvimos entonces eterna redención a través de esa sangre vertida una sola vez. No ocupó hacerlo constantemente como sucedía con los sacrificios de los animales limpios en el templo, que había que estar haciendo un sacrificio en la mañana, un sacrificio en la tarde, sacrificios continuamente se hacían. Desde que Jesucristo muere en la cruz, se rasga el velo del templo, ya no hubo más necesidad de sacrificios. Él es el sacrificio.
Amén. Gloria a Dios. Pasemos a la otra, pues. Yo no sé si se siente usted que le está sirviendo esto. Pasemos a la otra. Número 6. Los oráculos vivientes. Los oráculos vivientes. ¿Qué entiende usted por oráculo? Cuando escucha oráculo, como un pitonizo, ¿verdad? Como un vidente. Para nosotros los cristianos sería un profeta. Pasemos a la otra. Nada más que ellos, al usar oráculo, va más inclinado a la adivinación que a otra cosa. Son más adivinos que profetas. Oráculos vivientes es la capa superior de la jerarquía mormona, conocida como las autoridades generales, que normalmente entrega las revelaciones de su Dios a su pueblo elegido. Las autoridades generales todos los años hacen una asamblea en la ciudad de Salt Lake City, en un megatemplo que tienen ahí, una plaza inmensa, grandísima, donde se congregan todos aquellos mormones que quieren ir a escuchar las nuevas revelaciones. ¿Les suena familiar eso? Nuevas revelaciones. ¿Qué dicen los del movimiento apostólico? Ya hablando del mundo evangélico. Cuando usted escucha hablar a los Maldonados, a los Cashlun, a los Ronnie Chávez, ¿de qué hablan? Nuevas revelaciones. Ellos difícilmente se van a tirar un mensaje con la Biblia. Ellos hablan de nuevas revelaciones porque saben que no son bíblicas, entonces quieren que la gente las tome, esas nuevas revelaciones, a pesar de no ser bíblicas, porque dicen las recibimos de Dios. Dios me dijo, yo estaba hablando con Dios. Hay algunos que son tales que, como la profeta, esta esposa de Maldonado, que dijo que ella había visto a Dios montado en su caballo con una boina azul. ¿Será que era de la ONU o qué? Pero con la boina azul. Y dice que ella le dijo: Dios, déjame montarme ahí con vos en el caballo. Yo miraba aquel caballo y miraba aquel general con aquel vestido, con aquel traje de general azul, ese azul y ese dorado, y tenía su boina aquí puesta. Los que no les gustan el sombrero, y piensan ahí que los sombreros solo usan los negros y los indios. ¡Qué mentecato! Jesús traía una boina puesta. Esas son las nuevas revelaciones. O las revelaciones de Ana Méndez, la mexicana. Ana Méndez dice de que Dios le dio una interpretación totalmente nueva de lo que es el libro del Apocalipsis. Nada que ver, todo lo que usted ha leído del Apocalipsis, tírelo a la basura. Y presenta su libro. Aquí está la nueva interpretación del libro de Apocalipsis, dada por Dios directamente en la mano de la profeta Ana Méndez. ¿Cuándo y cómo? Dice que ella estaba en la isla de Patmos y que estaba en el mismo lugar, dice ella, en la plataforma, dice, donde estaba el profeta Juan, y que fue tomada por Dios y llevada al tercer cielo. Y Dios la llevó al tercer cielo y Dios la metió en su corazón, y ella estuvo dentro del corazón de Dios por 4 días. En 1999 tuve el privilegio de estar en la isla de Patmos, donde Dios me concedió, por favor, donde Dios me concedió ser arrebatada por 4 días dentro del corazón de Dios. 4 días en la isla de Patmos, en la misma plataforma del Apocalipsis, y por la misma puerta, porque vi la puerta estando al lado de la cueva donde Juan recibió el Apocalipsis. Hay una puerta abierta que sigue abierta hasta el día de hoy. Y por esa puerta oí la voz del Señor que me dijo: ven y sube. Y por 4 días estuve dentro del corazón de Dios en la plataforma del Apocalipsis. En aquel tiempo, en 1999, vi cosas tan extraordinarias que ni mi madurez espiritual ni mi entendimiento de entonces podían descifrar las cosas que yo estaba viendo. Me tardé 12 años en descifrar las cosas que había escrito, las cosas que me habían sido reveladas.
buscar la Biblia, cotejar la Biblia, pelearme con todos los paradigmas que me habían metido en las escuelas, en los institutos bíblicos. Amén. Y decía, Dios, pero yo vi esto en el cielo. Dios, pero tu palabra dice esto. Y lo que me enseñaron es esto otro. Y yo me revolvía en mí misma buscando una verdad. Y dije, Señor. En esos 4 días, Dios le enseñó a ella la nueva interpretación del Apocalipsis. Pero ni Moisés, ¿verdad? Moisés tuvo que subir al monte en ayuno. Pobre Moisés, en ayuno, ya estaba viejito. Si la gente creía se murió el viejito arriba, hagamos fiesta, hicieron, ¿se acuerdan? Creían que se había muerto, hicieron los becerros de oro y todo. 40 días sin comer un viejito en la montaña arriba. Pero es que estaba hablando con Dios. Pero Ana Méndez no, ella entró al corazón de Dios. O sea, ella formó parte de Dios por 4 días. Y Ana Méndez es de las principales conferencistas en los CAP. ¿Sabe usted qué es un CAP? Congreso Apostólico y Profético del Diablo, que los hacen allá en Miami. ¿Sí? Patrocinados por Guillermo Maldonado. Patrocinados por él. Guillermo Maldonado, aquel que dijo que Jesucristo es como la ramera. ¿Se acuerda? Video famoso. Compact. Dios, escuche esto. ¿Qué es lo que hacen las prostitutas? What do prostitutes do? Las prostitutas van, Prostitutes go, venden su cuerpo sell their bodies sin ningún compromiso. without any Lo commitment. único que tiene que darles es dinero. The only thing you gotta give them is money. Cualquier mujer mala Whatever evil woman vende su cuerpo sells her body solo por dinero. just for money. Cualquier mujer buena Any good woman no le va a abrir las patas a usted will not open their legs si to usted es you un soltero, if you're si no single, hay compromiso. if there's no Pues quiero commitment. decirle que Dios es igual. Let me Pues commitment. quiero decirle que Dios es igual. God a Yo covenant. no te voy a abrir las I'm not piernas gonna open the legs por nada, por palabra just bonita. for pretty words. Yo no te la voy a abrir. Yo no te voy a abrir las I'm not piernas. gonna No te va a abrir las patas, dice, si no le das el sacrificio, el dinero. Y la esposa de él batió récord cuando dijo que el Shaddai significa tetas grandes. Entonces que Dios tiene tetas grandes. Yo las vi aquí, dice, en el templo, en el Rey Jesús. Y eran tan grandes como esas pelotas para hacer ejercicios. Cuando te viene el Shaddai, And when El Shaddai comes, te derrites como una loca. El then Shaddai. you melt like if you're crazy. You melt with El Shaddai. ¿Y sabes qué es lo que significa Shaddai? You know what El Shaddai means? Una teta grande. It means a great big breast. Pero, ¿y qué tal de el Shaddai? So what about El Shaddai? Y el Shaddai es el carácter El Shaddai is the del character padre of the father y la madre. and of the mother. Yo tuve un sueño con esos senos. And I had a dream with his breasts. Y eran tan grandes And they were so huge. como una pelota de esas que se usan en los ejercicios, que hacen una bola grandota, así de grande. Have you seen those big round exercise balls? It was that large. Y que en el Rey Jesús había eso. And I saw that. Yo tuve un sueño con esos senos. And I had a dream with his breasts. Y eran tan grandes And they were so huge. como una pelota de esas que se usan en los ejercicios, que hacen una bola grandota, así de grande. Have you seen those big round exercise balls? It was that large. Y que en el Rey Jesús había eso. Las que usan los de yoga y todo, son grandes, unas pelotas, así dijo que eran. Esas son las nuevas revelaciones que usted tiene que pactar. Que ensancha, extiende tu estaca. Eso. No le hablan de tomar la cruz. El mensaje de la cruz ya no lo habla. Las nuevas revelaciones solo son de que usted sea grande, que su ministerio crezca, que usted llegue a ser aquí, que llegue a ser allá. Todo eso. Pura vanagloria y dinero. Esas son las nuevas revelaciones. Pues ellos también hablan de nuevas revelaciones, los mormones. Y esas nuevas revelaciones las reciben ellos a través de los oráculos, que son las autoridades generales de la iglesia mormona, que una vez al año en la asamblea que hacen, en la asamblea mundial, ahí dictan doctrina nueva. Pasemos a la otra diapositiva. Esas autoridades están conformados por la primera presidencia,
o sea, el presidente máximo de todos los mormones, y el quórum de los 12 apóstoles. O sea que este presidente tiene un grupo de 12, ya lo habíamos hablado al inicio, tiene un grupo de 12. Ellos son los que gobiernan la iglesia mormona y ellos son los que profetizan y los que dictan lo que son las nuevas doctrinas que deben de creer los mormones. Pasemos a la otra. Decía Harold Billy, 11º presidente de la iglesia: si quieren saber lo que el Señor tiene para su pueblo en esta época, los insto a conseguir y leer los discursos que se han pronunciado durante esta conferencia, porque lo que estos hermanos han hablado, así les llaman también a ellos, hermanos, porque lo que estos hermanos han hablado por el poder del Espíritu Santo es la mente del Señor. Cada vez que emiten esos folletos con doctrina nueva, para el mormón está leyendo la mente de Dios, la voluntad del Señor y la voz de Dios para salvación.